Ayer el Perú entero fue testigo y escuchó claramente el mensaje a la nación de Manuel Merino cuando asumió funciones como presidente de la República. Luego, en las últimas horas hemos escuchado diversas reacciones. Hay quienes han cuestionado que él ha omitido la Constitución al no juramentar un nuevo gabinete en el menor tiempo posible. ¿Esto es así? ¿Ha faltado a la Constitución? Vamos a conversar sobre este y otros temas con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Lo tenemos enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Catherine, muy buenos días. Sobre esto que estaba comentando, que es algo de lo que se viene hablando en las últimas horas, luego de que asumiera el cargo como presidente el señor Merino. Desde su punto de vista y con sus conocimientos de la Constitución, ¿se ha omitido el respeto a la Constitución al no juramentar inmediatamente al nuevo premier y conformar un nuevo gabinete ministerial? ¿Es así? Mire, en realidad no hay una norma específica para este caso sobre el plazo que tiene el presidente para conformar un gabinete. La referencia que podríamos tomar es la que establece también la propia Constitución para el caso de que se le niegue la confianza a un gabinete. El presidente tiene 72 horas de plazo para conformar un nuevo gabinete, ¿no? De tal manera que, si bien esa norma no es específica para este caso, y no existiendo un plazo señalado para esta situación, yo creo que estamos dentro de esos plazos, ese plazo de 72 horas, que ojalá pueda cumplirse antes, porque la situación que vive el país es realmente crítica. Esta expectativa y los efectos económicos que ha tenido en la bolsa, en el tipo de cambio. No hay tiempo para esperar, ¿no? No hay tiempo para esperar. Ya dijimos que si bien el Congreso ha hecho uso de una prerrogativa que le señala la Constitución y que en mi concepto desnaturaliza el sistema presidencialista para asimilarlo más al sistema parlamentarista, esta prerrogativa no podía ser utilizada en una situación tan grave como la que vive el país. Sin embargo, estamos ante hechos consumados. Así es. ¿No? Oportunamente se podrán establecer las responsabilidades de esta decisión inoportuna, pero eso es lo que tenemos en este momento. Y esperamos que esta situación pueda ser superada prontamente con la conformación de un gabinete que no sea el reflejo de lo que es en este momento el Congreso de la República. Por ahí he escuchado a una congresista muy conocida, y que no voy a mencionar su nombre, pero ha dicho que ahora tienen prácticamente la puerta libre porque ya no van a tener un ejecutivo que vaya a quejarse al Tribunal Constitucional. Eso no se puede aceptar de ninguna manera, porque creo que si el señor Merino, ahora como expresidente del Congreso y ahora presidente de la República, es el responsable del Ejecutivo, tiene que olvidarse de que era presidente del Congreso y que es ahora presidente de todos los peruanos. Hay que separarlo. Así es, efectivamente. La separación de poderes es cierto que no implica una autarquía, es decir, un aislamiento, pero tiene que ser una colaboración de poderes consecuente con los intereses nacionales y no con los intereses de los grupos políticos que le han permitido llegar a esa posición ahora. Ahora, había mucho temor de que se pueda incluir dentro de su equipo ministerial a congresistas de su bancada o de su confianza. Hasta el momento se especula de que el doctor Antero Flores Arauz asumiría la presidencia del Consejo de Ministros. Lo decimos en condicional porque no hay una confirmación oficial, pero cabe ojalá sea así. Se han reunido ayer, así tiene una experiencia política, tiene una tradición democrática y bueno, yo creo que el señor Merino haría mal si lleva a parlamentarios a conformar el gabinete. Creo que estamos viendo el rechazo que tiene su figura, su falta de experiencia en esto, y creo que agravaría más esta situación si lleva a miembros del Congreso para conformar un gabinete. Ahora, hablando ya de quiénes, cuáles serían los perfiles o los rostros que tendríamos en este nuevo gabinete, hablaba con el doctor Maguiña, por ejemplo, y él
desde su punto de vista proponía que no se empiece con un nuevo ministro de Salud, por ejemplo, ¿no? Porque significaría una especie de retroceso o de freno a todo el trabajo que ya se ha venido haciendo en los últimos meses en este sector. Desde su punto de vista, ¿se debería convocar a ministros de Estado del gobierno anterior, el que acaba de dejar el señor Martín Vizcarra, o debería ser totalmente renovado? No, mire, sería ideal que en salud pueda continuar la señora Macetti, pero no si ella aceptará esta designación. Eso sería lo ideal, porque estaría dentro más o menos lo que casi la mayor parte de la población esperaba, es decir, que no se altere la conducción el combate a la pandemia, que es prioritario. Y otro tema también es el tema económico, ¿no? Claro. La reactivación económica también era muy necesaria, pero eso dependerá de las personas que han venido ejerciendo esos cargos. Precisamente por eso se sostenía que no era conveniente una decisión de este tipo. Y lamentamos que el Congreso haya hecho uso de una prerrogativa en un momento tan inoportuno y pareciera no mirando los intereses nacionales, ¿no? Ahora, en el mensaje ayer del señor Merino, actual presidente, él garantizó que se van a realizar las elecciones, ¿no? Lo ha dicho ayer oficialmente en su mensaje a la Nación y en otros momentos también se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, ¿podría de alguna manera alterar el cronograma electoral que ya se viene ejecutando o no hay marcha atrás, no hay nada que hacer? No hay marcha atrás, no hay marcha atrás. Yo lo he manifestado ya en varias declaraciones, incluso no solo ayer, antes de ayer. Yo dije que si se llegara a concretar una vacancia y asumiera el señor Merino, lo primero que tendría que hacer es ratificar la convocatoria de elecciones. No le queda otro camino, porque además, si él alterara el cronograma electoral de un proceso ya convocado y que incluso se ha iniciado por parte de un órgano autónomo como es el Jurado Nacional de Elecciones, él incurriría en un delito previsto en el artículo 117 de la Constitución, que daría lugar a la apertura de proceso. ¿No? Así que él no lo podría hacer, incurriría en infracción constitucional. Bueno, ya adelantado por lo menos eso podría dar algo de tranquilidad. Creo que el anuncio que él ha hecho, y en primer lugar lo hizo cuando se dirigió al Congreso, ratificar el proceso electoral, la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la descentralización, en fin, hizo una lista, no llegó a desarrollar cada tema, pero hizo una lista de los asuntos que él, en un corto tiempo como el que tiene, considera prioritarios. Exactamente, ¿no? Y ojalá pues se cumpla, ¿no? Una última consulta, doctor Urbiola. Este intento de la ciudadanía de desconocer el mandato del señor Merino aplicando la resistencia civil, constantemente están invocando el artículo 46 de la Constitución. ¿Es pertinente en estos momentos? Mire, aún en el supuesto de que se discuta si la decisión del Congreso fue constitucional o inconstitucional, que eso todavía está como tema de debate y además tema pendiente en el Tribunal Constitucional, creo que bajo las características que se ha dado de haber reunido las formalidades que establece la Constitución, en mi concepto no tipifica que existe un gobierno usurpador que pueda estar dentro de la previsión del artículo 46 para justificar el derecho de insurgencia que consagra también ese artículo. Creo que en este momento lo que tenemos que hacer es utilizar los cauces democráticos para superar esta crisis y salir adelante no solo de la pandemia, sino de la crisis económica que es la que también tiene graves efectos con el desempleo y con una serie de efectos correlativos. Así es, y efectivamente volvemos a lo del principio, no hay tiempo que esperar, así que imaginamos y esperemos que hoy ya finalmente se conozca al Premier y a quienes van a conformar las distintas carteras ministeriales para que se empiece ya a trabajar, que es lo urgente, que es lo que necesita el país ahora mismo. No podemos perder tiempo. Así es. No nos podemos dar ese lujo. Totalmente. Gracias, doctor Urbiola, por este contacto con UCI Noticias. No tiene por qué. Buen día, hasta la próxima. Buen día.